3G, 4G serán nuestros mejores amigos para estar una hora conectados por la radio. Bueno, muy bien, en otra edición de miércoles de Conectados por la Radio, como les dije tempranito, como lo anuncié, el genio de las redes sociales está con nosotros. Ezequiel Alonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lore? Muy bien. Esta vez para hablar de videojuegos. Como lo habíamos adelantado, videojuegos, qué fenómeno, ¿no? Entre los chicos, entre los adolescentes y los no tanto, ojo. Exactamente, es un fenómeno que trasciende, digamos, todas las edades, que en algún momento se pensaba esta idea del videojuego como algo para chicos, una cuestión más de entretenimiento, menor si se quiere, y hoy ya estamos viendo que la mayoría de las personas que se conectan a internet, que tienen acceso a una computadora, una consola, juegan videojuegos. Entonces es muy interesante para empezar a ver qué es lo que pasa en ese mundillo que muchas veces nos deja fuera porque no entendemos cómo se hace tan atractiva una pantalla para que alguien esté horas y horas y horas encerrado, ¿no?, en una habitación jugando un videojuego, y la verdad hay mucho para analizar ahí. Y no sé si tendrá algo que ver, pero yo te hago este comentario porque es lo que yo aprecio. A ver, las dale. mujeres quedamos como muy al margen de esto. Yo no veo tanto en las chicas, ¿sí? O en las mujeres adultas que se enganchen tanto con esto. Vos lo ves, por ejemplo, viste que por ahí nosotros vemos a los famosos, la selección que en la previa se junta a jugar, juegan a la PlayStation o a los juegos en red. Messi, están todos enloquecidos. Yo no veo mujeres, ni populares, ni chicas normales, que estén tan enganchadas con esto. Bueno, tal vez lo que sucede ahí es que los juegos más populares, llamémosle el FIFA, el Call of Duty, que son los títulos de mayor renombre, sí tienen un público mayormente masculino. Pero esto por no el implica, género. Exacto, porque son juegos un tanto violentos, porque implican juegos de disparo o juegos deportivos. Pero esto no implica que las mujeres no jueguen videojuegos. Hay estudios muy interesantes que se han hecho en el último tiempo que implica que sí juegan videojuegos, pero tal vez otros tipos de videojuegos. Por ejemplo, en Facebook, o esos juegos que son no tan elaborados, sino que tienen que ver con una conexión a internet, etcétera. Entonces es un fenómeno tan amplio porque hay tanta cantidad de videojuegos. Uno puede hablar de deportivos, de disparos, de estrategia, juegos de simulación. Es decir, y además podemos pensar que uno puede jugar en el celular, en la computadora, en las consolas como una PlayStation, una Xbox. Es decir, hay un fenómeno tan amplio que muchas veces en las estadísticas aparecen los títulos de mayor renombre y ahí quedan un poco relegadas las mujeres. Bien. Clarito está el tema. Bueno, contame entonces esto que decías vos, este fenómeno, puntualmente, ¿cuándo arranca a estar tan entre los chicos este fenómeno? Bueno, en realidad si pensamos en la historia del videojuego tiene un largo desarrollo que ha ido pasando por diferentes etapas y ha adaptado diferentes tecnologías. Si uno piensa en el fenómeno, ya en la década del 80, las máquinas que se conocían como arcade, esos espacios que también estuvieron, por ejemplo, en la ciudad de Olavarría, donde se concentraban muchas máquinas para jugar videojuegos y uno tenía que ir a ese lugar a jugar justamente con amigos. Un fenómeno similar a lo que pasó años después con el ciber, ¿no? Esta idea de que en red exacto, no todos tenían el acceso a la computadora, entonces había un espacio físico en la ciudad en el cual ir a jugar videojuegos. Hoy estamos hablando de una realidad completamente distinta, porque ha evolucionado justamente la industria del videojuego, pero también nuestras posibilidades de jugar en múltiples pantallas. Esto que hablábamos. Entonces, hoy jugamos desde el celular, las consolas y las computadoras preparadas para jugar videojuegos son mucho más accesibles y el fenómeno se ha popularizado. En los últimos años no solo ha crecido la cantidad de jugadores, ahora tengo unas estadísticas eso que te van a encantar, Lore, eso me encanta. Sino que ha crecido la industria de videojuegos en nuestro país, es decir, empresas nacionales que producen videojuegos a escala mundial. Ese también es otro fenómeno que por ahí está un poco desconocido y también habla de lo importante que son los videojuegos para este país. Mira, yo en lo personal, la experiencia que tengo en casa es que a medida que mis hijos han ido creciendo, este fenómeno se ha impuesto más en casa. Es increíble. Esto de que por ahí, mamá, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿En cuánto vamos a comer? Porque tengo una partida al LOL. Mirá,
El LOL. Ahora vamos a hablar del LOL y de qué implica este videojuego, que es muy particular. Pero no saltimos temas. Te quería comentar esto, Decime. Lore, a partir de la pregunta tuya, bueno, ¿qué lugar ocupan los videojuegos en la vida de los argentinos, podríamos decir? Sí. Hay 2 estadísticas que me parecieron muy interesantes para compartirle a quienes nos están escuchando. El 30% de los argentinos juega videojuegos, ¿sí? Bien. Y el 54% de ese 30% lo hacen más de 1 hora diaria. Estos son datos del INDEC, ¿sí? De una encuesta que se hizo en el año 2013. ¿Qué pasa con los datos actuales? Hay un número que marca un poco la tendencia de los videojuegos proyectados a futuro. Los niños entre 4 y 5 años, Sí. el 80% de los niños y niñas argentinos ya juegan videojuegos. En el celular mucho. es muchísimo. 80%. Imagínate, ¿no? Una generación que ya crece con esta manera, De ¿no? tan pequeños, de interactuar sí. con los contenidos como son los videojuegos de tan pequeños. Obviamente estamos hablando de jugadores en potencia. Y acá hay algo que me parece muy interesante para resaltar. No tiene nada de malo jugar videojuegos, ¿sí? Porque muchas veces se habla desde cierto prejuicio como, bueno, los videojuegos son malos, los videojuegos son violentos, etcétera. Siempre decimos lo mismo. Sí, o No que los tiene- atonta. O también eso, o esta cuestión de, bueno, pasan muchas horas encerrados. Hmm. En realidad el fenómeno es tan complejo que uno podría pensar que, como toda tecnología, depende de cómo la utilizamos. Y acá los padres también juegan un rol importante, porque obviamente ningún consumo cultural, llamémosle mirar series en Netflix, o estar en la computadora navegando en internet, o jugar videojuegos, Sí. si uno pasa 8, 10 horas, Nada es sano, obvio. obviamente que es nocivo. Pero no tiene que ver con el videojuego en sí, sino con el uso que hacemos de las tecnologías. Es el abuso. que El hacemos abuso de en las- este sí, caso, sí. exactamente. Y lo que estamos viendo es que los videojuegos hoy ocupan un rol importantísimo en la vida, sobre todo de los adolescentes. Y hay algunas pistas, algunas huellas que nos permiten comprender por qué hoy los adolescentes eligen jugar videojuegos y no, por ejemplo, ir al cine o mirar más películas o ver alguna otra serie. ¿Por qué se inclinan más, decís vos? Sí, para mí, y bueno, esto lo hemos investigado en la Facultad de Sociales, tiene que ver con las características propias del videojuego. Lore, si yo a vos te dijera, A ver. vas a poder ver y ser parte de una historia, como cuando mirás una película que uno se engancha un poco con el protagonista, Sí. con lo que pasa, hay una especie, ¿no?, de identificación con esos protagonistas, pero el videojuego tiene una propuesta... Vos interactúas. Exacto, muy bien dicho. Uno puede interactuar, uno puede asumir diferentes roles en el videojuego y de alguna manera... Hay un protagonismo ahí, por supuesto. Exacto. Jugar a manipular a ese protagonista, tomar decisiones. Imagínate que es una industria que mueve hoy, al año 2017, más de 100.000 millones de dólares. Wow. Muy lejos de lo que se piensa, ¿no?, que es una industria pequeña, menor. No. Hay mucha cantidad de dinero puesta en los videojuegos. Entonces, claro, encontramos verdaderas producciones cinematográficas con muy buenos sonidos, con una calidad de imagen excelente y además de todo eso, la posibilidad de ser nosotros corredores de Fórmula 1, ser nosotros jugadores de fútbol y estar jugando con Messi, que Ser es la uno propuesta más. del FIFA. Claro. Es decir, Nah. es muy interesante. Es atrapante. Tal cual, ¿no? Tiene que ver con la industria del entretenimiento, del ocio, pero también hay videojuegos que hoy forman parte de mundos profesionales, por ejemplo, para su simulación de casos, ¿no? Sí. Cómo se aprende en determinados países a manejar un avión, tiene que ver con jugar en simuladores que de alguna manera te enseñan... Que sos el piloto. Exactamente, y te ponen en ese lugar. Es decir, hoy se está pensando los videojuegos en educación, no solo como entretenimiento, por Bien. esta propuesta, ¿no?, como muy bien decís, de interacción que tienen estas plataformas. Qué interesante lo que explicás, porque uno lo puede ver desde otra manera y me parece que de alguna manera también, viéndolo de esta manera, como vos lo decís, uno poder acompañar a los hijos y entenderlos, acompañarlos, también hacerles entender a dosificar ese tiempo. Está bueno hacerlo no en forma excesiva, como lo venimos hablando ya también con las redes sociales, teniendo un límite para todo, ¿no? Pero de esta manera que vos lo explicás, hace que yo como mamá, que no soy consumidora de este tipo de cosas, lo empiece a entender desde otro lado, ¿sí? Exacto, y ahí me parece que acercarnos a los jóvenes que juegan videojuegos es apasionante. Me ha tocado de charlar, digamos, con jugadores de LOL. Yo no juego al League of Legends, dicho en un inglés muy rústico, Bien, ¿no? bien, pero Y con las esa salvedades la del sigla, caso, digamos. exactamente. Bien. El LOL, el famoso videojuego,
que tiene que ver con un escenario en el cual uno puede competir y ser compañero de equipo de sus amigos del barrio. Se juega en grupo. Exacto, se juega en grupo. Pero acá lo interesante es esto, ver las relaciones que se tejen en el videojuego que tienen que ver con los consumos de los jóvenes. Así como en mi generación nos sentábamos a ver dibujitos tal vez a las 5 de la tarde. Bueno, hoy los jóvenes tienen otras propuestas, tal vez más interesantes o que son parte de esta época, por ejemplo, jugar videojuegos. Entonces, si yo le digo a un adolescente que va a poder estar en un escenario hiperrealista, manejando a un héroe o a un campeón, como se llama en el LoL, que es un personaje que tiene ciertos poderes y que va a competir con otro, y que todo eso va a suceder a la par de que está hablando con sus amigos del barrio y compartiendo ese entorno virtual, sí, obviamente es muy atractivo. Seguro que sí. Y eso es lo que pasa en este tipo de juegos, ¿no? Que uno compite, ¿sí?, con un montón de conocidos, con gente que también no conoce, en entornos donde justamente tienen todo un sistema de puntajes, donde es importante la cantidad de horas que se pasa allí, porque implica ganar una partida, hacer más fuerte a tu personaje. Ganando partidas vos vas ayudando a que sea más fuerte tu personaje. Entonces, todo el mismo sistema de competencia que plantea el videojuego hace que uno tenga que dedicarle cierto tiempo para justamente poder ganar después una partida de LOL. Entonces, este sistema de, como se dice, subir de niveles, implica una dedicación importante. Pero bueno, es un mundo muy atractivo, digamos, sobre todo por esto, por las relaciones que se tejen más allá del videojuego en sí, que esto es lo importante. No es únicamente el entretenimiento, a diferencia de una película, que yo veo la película y después me voy a hacer otra cosa. Acá el videojuego es el punto de partida para seguir conversando, para afianzar vínculos, para encontrarnos en un espacio que es virtual, pero que siempre tiene un correlato real, para una comunicación previa de WhatsApp, che, nos conectamos esta noche a jugar. Exacto. O para seguir comentando una partida perdida o ganada durante muchos días. Totalmente de acuerdo. Vamos a un pequeño cortecito, Ezequiel. Yo me meto tanto en esto, no me di cuenta que hablamos. Vamos a un cortecito musical y seguimos con más detalles del LOL, porque tengo preguntas para hacer. 3G, 4G serán nuestros mejores amigos para estar una hora conectados por la radio. Bueno, y seguimos en Conectados por la Radio. Recordarte, como siempre, que estamos al aire con Ezequiel Alonso y que podés seguirnos a través de Twitter en @Conectados por Radio, Instagram Conectado por Radio, en Facebook a través de la fanpage Conectados por la Radio, y si no, bajar la aplicación a tu teléfono a través del Play Store y buscarnos como LU32 o La Barría. Mándanos mensajitos o WhatsApp al 1554 56 46. Seguimos charlando con Ezequiel Alonso, hablábamos de juegos, de videojuegos, hablando del LOL. También puede ser que yo haya escuchado así como de oído, que tenés la posibilidad de acceder a que tu personaje o digamos el que vos estás manejando, puedas vos conseguirle una mejor, qué sé yo, espada, un mejor... Sin dudas. Bien. Y acá hay otro punto muy interesante que plantean los videojuegos, que es esta mezcla entre la economía real y la economía virtual. Por lo general, estos videojuegos tienen una economía virtual. ¿Qué significa esto? No hay una inversión económica. No, en principio. En principio. Es decir, yo, por ejemplo, en una partida de LOL voy a ganar monedas de oro. ¿Sí? Bien. Por, imaginemos, ¿no?, matar algún monstruo o o algo que aparezca en el juego, ¿sí? Entonces, yo ahí voy sumando para esta economía virtual propia del videojuego ciertas monedas que me permiten, como muy bien decís vos, comprar una espada mejor, equipar mejor a mi personaje, adquirir algún poder. Bien. Pero a su vez hay una mezcla muy interesante con lo que es la economía real. Muchos de estos videojuegos invitan a los jugadores a hacer un pago, podríamos decir, no sé, compras 100 online. pesos, 200 pesos, claro, parte de las compras online que automáticamente se traducen en monedas de oro en esa economía virtual. Bien. Por eso digo que la industria está invirtiendo, la industria del entretenimiento en general, está invirtiendo mucho en los videojuegos, porque también es una gran manera de recaudar dinero a través de esto. Claro. Justamente, yo quiero mejorar mi personaje, pongo dinero real. Que esto, hay que decirlo, a veces ocasiona ciertos problemas o tensiones cuando los jóvenes le piden dinero a los padres y no entienden para qué, porque si uno le dice, bueno,
quiero mejorar mi personaje del LOL, necesito 200 pesos. Y bueno, Sí. es probable que haya ahí algún Sí, cortocircuito. Totalmente. Pero probablemente ese joven podría decirle en otra época, quiero esos 200 pesos para ir al cine. Y es otra manera de consumir entretenimiento y de pasar el tiempo. Totalmente. Entonces ha ido cambiando esta cuestión. Bueno, Ezequiel, la verdad que es súper interesante lo que decís. ¿Vos qué es lo que aconsejás a la hora de nosotros como, o sea, o la generación de papis que somos padres de adolescentes que consumen mucho de esto? ¿Cómo podemos hacer para estar atrás de ellos, entenderlos, acompañarlos en esto de lo que es el videojuego, ¿no? Bien, que el videojuego ocupe un lugar en la vida de los jóvenes equilibrado respecto al resto de sus actividades, ¿no? Esto que decíamos, cuando uno empieza a ver conductas que son nocivas porque se deja de almorzar o de cenar, porque se está jugando, o porque hay cierta ansiedad, o porque se pasa muchas horas al día y se relegan otro tipo de actividades, por ejemplo al aire libre, la práctica de un deporte o el estudio, entonces ahí podemos prender las señales de alerta. Pero es importante tratar de entender el fenómeno, acompañar a los jóvenes porque verdaderamente es un mundo muy atractivo que a priori no tiene nada de malo, tiene que ver con cómo hacemos uso de los videojuegos y no con los videojuegos en sí. Si yo tuviese que pensar, Lore, en algunos consejos, diría no prohibir, sino interiorizarnos en qué es lo que pasa en ese mundo virtual que nos proponen los videojuegos, establecer horarios si es necesario, es decir, limitar la cantidad de horas que se pueden jugar videojuegos, configurar en el caso de los menores, por esto que hablábamos de la economía real, las cuentas de correo, es decir, que no sean las cuentas de correo de los menores, sino de nosotros, porque por lo general es la llave, digamos, para hacer compras en el videojuego. Aconsejar, ¿no?, sobre la distribución del tiempo de manera apropiada, es decir, aprovechar el día con muchas otras actividades en las cuales los videojuegos ocupen una parte, pero no la totalidad. Podríamos pensar en estar alerta de los amigos virtuales que se establecen en el videojuego y cómo después eso repercute en otros espacios. Hablo de WhatsApp, de correo electrónico, de redes sociales. Siempre hay una relación, ¿no? Entonces, también estar un poco alerta porque sabemos de casos de gente que juega videojuego con intenciones muy dañinas, digamos, y aprovecha la plataforma del videojuego para establecer un contacto con menores, por ejemplo. Absolutamente. Como pasa a través de otras redes sociales, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Por eso digo, no tiene que ver con los videojuegos. Tengo una yapa, Lore, no sé cómo estamos de tiempo. No, dale, porque la yapa es la que espero siempre. Bueno, perfecto entonces. Mirá, a ver el bonus. Desde aquí, desde Conectados por la Radio, vamos a hacer un casi anuncio, porque tiene muy poquitos días. A ver. Escuchen bien, el Netflix argentino de videojuegos. ¡Apa! Es una propuesta muy novedosa que tiene que ver con desarrolladores de Turner, la filial argentina. ¿Sí? Turner es una empresa multinacional de creación de contenidos de broadcasting, es decir, de televisión, que ahora se mete en el mundo de los videojuegos y propone un Netflix llamado Glow, ¿sí? Que la apuesta es la siguiente. Nosotros vamos a pagar una suscripción de aproximadamente 230 pesos y podemos acceder a 50 videojuegos para jugar en principio en una computadora. Bien. Al igual que hacemos con Netflix cuando pagamos una suscripción mensual y podemos acceder a un catálogo enorme de películas. De pelis y de series, sí. Exacto. Bueno, la propuesta novedosa de este equipo de desarrolladores argentinos tiene que ver con eso, con un Netflix de los videojuegos. ¿Cuál es la ventaja? A ver. Que hoy, si pensamos en la compra de un título original, estamos hablando de 1.000, 1.200 pesos. Por 230 pesos dicen... 50. Exactamente. Tengo 50 videojuegos y puedo jugar todo el tiempo que yo quiera, porque es una suscripción. ¿Es videojuegos del estilo de los que hablamos hace un rato? Los títulos son muy diversos, porque la idea de estos desarrolladores es abarcar diferentes tipos de público. Algunos de los títulos más conocidos tienen que ver con Batman Arkham City, Tomb Raider, el Grid, que es un juego muy famoso de autos, Dead Island. Bueno, hay diferentes videojuegos y es una apuesta muy novedosa. Vamos a ver si les funciona a estos desarrolladores y tiene que ver con esto, con un Netflix, pero de videojuegos, hecho desde Argentina para el mundo. Lanzado hace muy pocos días. Hace exactamente 3 días. ¿Dijiste Netflix? ¿Cómo se llama? Glow. Ah, Glow. Lo pueden buscar en Google si ustedes quieren. Bien. Glow, G-L-O-U-D. Bien. Así se llama esta plataforma de suscripción para acceder a videojuegos desde una computadora.
Bueno, me encantó la chapa, me Bueno, encantó. buenísimo entonces. Bueno, como siempre, Ezequiel, un lujo porque sos muy claro al explicar. Yo, particularmente, a mí me cambiaste el concepto de los videojuegos, ¿eh? Porque pude Buenísimo. entender y pude verle realmente desde otro lado y lo atractivo que puede significar para un chico esto que vos decís, por supuesto. Muy bien. Así que acompañarlos a ellos en esta etapa o en estos momentos en que ellos eligen sentarse y jugar a un juego, un videojuego. Adelantamos, ¿te parece lo que vamos a tratar el viernes que viene? Sí, un tema que yo te decía, Lore, A me ver. interesa muchísimo, que tiene que ver con una pregunta. ¿Qué sabe Google de nosotros? ¿Qué saben los buscadores de nosotros? ¿Qué saben las redes sociales? ¿Qué pasa con los datos que, queriendo o sin querer, vamos dejando en la red? Y cómo esas empresas nos brindan diferente información a partir de los datos que dejamos. Entonces vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar de la información sensible, lo que compartimos y algunas cuestiones que solemos ver y no entendemos mucho, por ejemplo, cuando la publicidad en Internet nos persigue, ¿sí? Y no sabemos de dónde viene eso. Bueno, vamos a tratar de buscarle algunas causas y ver cómo podemos cuidarnos un poquito mejor. Es interesante, porque parece que nos estuvieran espiando. Nos metemos a ver, cliqueamos una foto de zapatillas y después nos aparecen todo tipo de Nos zapatillas. persiguen durante un mes zapatillas de todo Permanentemente. tipo. Bueno, justamente, De tiene eso que ver hablamos. con eso. Bueno, súper interesante. Bueno, así que el viernes que viene, atentos porque ¿cuánto conoce Google de nosotros y el Facebook y las redes sociales? Esa es la propuesta que tenemos. Bueno, gracias por estar como siempre, Ezequiel. El viernes nos encontramos nuevamente. ¿Cómo no? 3G, 4G serán nuestros mejores amigos para estar una hora conectados por la radio.